Hola ingenieros, ¿sabías que no todos los bomberos usan el mismo tipo de traje? Hoy conocerás los 5 principales tipos de traje de bombero, por qué son diferentes y cuál es el más resistente. Pero, ¿por qué existen diferentes trajes de bombero? No es lo mismo apagar un incendio en un edificio que en un bosque, ni entrar a un derrame químico que rescatar a alguien en un derrumbe. Cada emergencia tiene riesgos diferentes, y por eso los bomberos usan trajes diseñados para cada situación. Entonces, comencemos por el que todo el mundo conoce. Estructural. Este es el traje que todos reconocemos. Está diseñado para incendios en edificios y protege al bombero del fuego, el calor y los gases tóxicos. Está fabricado con materiales resistentes como Nomex, Kevlar y PVI. Cuenta con 3 capas de protección, una capa extrema ignífuga, una intermedia térmica y una capa interna que bloquea la humedad. De esta manera resiste temperaturas de hasta 600 grados centígrados, protegiendo del calor extremo y llamas directas. Incluye botas con suela antiderrapante, guantes y un casco con visera térmica. Es el traje más común, pero ¿es el más resistente? No del todo. Hay trajes que soportan temperaturas aún más extremas y más adelante sabrás por qué. Traje forestal. Se debe usar siempre para bosques y montañas, porque ahí el enemigo no es solo el fuego, sino el terreno, el clima y la duración del combate. Fíjate bien, estos trajes están hechos con telas más ligeras y transpirables, como Nomex o algodón tratado, menos grueso que el estructural para permitir mayor movilidad. Además, incluye casco con protección facial, guantes y botas especiales para terrenos irregulares. Su color suele ser amarillo, naranja o rojo, para mejorar la visibilidad en el entorno. Si tenías pensado que el fuego es el único peligro, espera ver el siguiente traje. Traje para materiales peligrosos o traje hazmat. Imagina que hay un derrame de químicos tóxicos o una fuga de gas letal. Los bomberos que responden a estos incidentes usan el traje hazmat. Para que lo entiendas más fácil, es un traje encapsulado completamente, de forma hermética para evitar contacto con sustancias peligrosas. Incluye un sistema de respiración autónoma, SCBA, para que el bombero no inhale gases tóxicos. Protege contra productos químicos, virus, radiación y gases corrosivos. Existen diferentes niveles de protección. Los más avanzados pueden resistir exposición a agentes biológicos y nucleares. Estos trajes parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero hay uno aún más impresionante, y es el traje de proximidad, resistencia extrema al fuego. Diseñado para lo más extremo, el fuego directo. Está hecho de material reflectante que soporta temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Diseñado para rescates en incendios industriales, aeronaves y fábricas químicas. Puede usarse junto con oxígeno autónomo para rescates en zonas de fuego intenso. Además, incluye un visor de oro que refleja el calor extremo. Este traje no es para cualquier situación, pero es clave en incendios industriales y rescates extremos. Por último, pero uno de los más importantes, el traje para brigadistas. Presta mucha atención. No todos los bomberos se enfrentan al fuego directamente, en emergencias como terremotos, rescates en alturas o evacuaciones. Los brigadistas usan un traje diferente. Este traje es mucho más flexible y ligero que los otros, para permitir movilidad rápida, pero protege contra golpes, cortes y materiales peligrosos en escombros. No está diseñado para soportar llamas directas o altas temperaturas por mucho tiempo, a diferencia de los trajes estructurales o de proximidad. Sin embargo, incluye arneses, cascos con linternas y guantes resistentes y suele ser de color oscuro con reflejantes para mejor visibilidad. Todo esto lo hace ideal para situaciones donde el fuego no es el principal peligro, pero sí los derrumbes, explosiones o el rescate de personas en espacios confinados. Como ves, no todos los bomberos usan el mismo traje, porque cada emergencia requiere protección especializada. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos trajes te pareció más impresionante? ¿O conoces otro que no mencionamos? Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido de esta índole. Recuerda que en Decitec cuidamos lo que más importa.